Estudio de las tribus de Israel. Y hoy vamos a dar una tribu que muy especial. Creo que sabemos muy poco sobre ella. Hoy recordé una palabra de bendición que una de mis madres espirituales liberó sobre mí hace mucho tiempo. Yo no entendí en absoluto lo que ella trataba de decir en aquel momento, pero esta semana estoy yendo a hacer. eh, Yo estoy casi para decir que es mi tribu preferida de las 12 tribus. Quitó a Judá de primer lugar, quitó Benjamín también me gusta mucho. Eh, hay varias tribus que me gustan. Y ya hablamos aquí desde Rubén, ya estamos en un camino largo, ya estamos ya más cerca del final que del inicio. Aser es el octavo hijo de Jacob en orden de nacimiento, pero incluso en orden de cómo lo ubican los judíos, porque los judíos ubican los hijos de Lea, los hijos de Raquel, después los hijos de las dos siervas, de las siervas de Raquel y después de las siervas de Lea. Y Aser es el segundo hijo de la sierva de Lea. Entonces, cuando es en orden, así, diría de importancia para los judíos, por el tema ahí de las esposas y las siervas, hacer quede en último lugar en la lista. Siempre que vas a buscar en una lista las 12 tribus, según la lista judía, hacer es el último. Y hoy él está, como estamos aquí en nuestro estudio, trabajando el orden cronológico y no de importancia ni de, no estamos haciendo distinción entre la madre, sino quién nació primero. Entonces, Aser es el octavo hijo de Jacob. Y como mencioné, poco se habla de la tribu de Aser, es uno, a diferencia de otras tribus como Judá, como José, como algunos otros, pero su historia realmente es espectacular. Incluso se da para hacer toda una película solo de hacer hoy y les voy a probar esto. Así que abran sus Biblias y él es nacido de Zilpa, la sierva de Lea, y recordemos un poquito, en menos de un minuto, esa disputa que había ahí entre las mujeres, ¿no? Porque teníamos toda la situación entre entre Raquel y Lea. Entonces, como Lea empezó dando hijos a Jacob, en la esperanza de que algún momento él la amara por sus hijos, porque ella le daba hijos, era la mayor bendición que un hombre podría tener. Eso no fue así como Lea pensaba. Entonces, Raquel, para no quedarse ahí sin descendencia y sin honra, ella pone su sierva para poder tener hijos, que ya vimos que era Bila, ya vimos los dos hijos de ellos. Y luego Lea dijo, si Raquel está usando una sierva, yo también voy a usar la mía. Ya di mis hijos, pero igual voy a dar más hijos. O sea, aquí la pelea es quién da más hijos. Entonces, Lea entonces empezó a tener también hijos con su sierva, o hace que su sierva Silpa también diera hijos a Jacob. Entonces vimos Gad la semana pasada, el hijo mayor, y ahora vamos al hermano de Gad, que es hermano de padre y madre, que es Aser hijo de Silpa, la sierva de Lea, con Jacob. Y el texto está en Génesis 30:13, el nacimiento de nuestro querido Aser. Y entonces dice así, Lea volvió a exclamar cuando nació su segundo hijo de su sierva. Lea volvió a exclamar, ¡qué feliz soy! Algo medio mentiroso porque Lea era todo menos feliz, ya vemos aquí en la Odisea, ¿no? Pero bueno, ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó a hacer. Voy a decir hacer hasta aquí, pero realmente deberíamos decir Asher, porque su nombre original o su nombre en hebreo es con la Shin, así se escribe el nombre de Asher. Tenemos Aleph, Shin y Resh. Y Asher, porque ella dijo, ay, qué feliz soy, y por eso le llamó Asher. Asher
Quizás sea de los nombres más bonitos del hebreo, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Asher significa bienaventurado, feliz, próspero, bendecido. Es, incluso puede llegar a tener una idea de autoridad. Entonces, él puede significar gobernador, puede significar guía, puede significar alguien que recibe restitución. Entonces, es un nombre realmente muy, muy bonito. E incluso, viene de la palabra ashar, de la misma familia semántica, que significa esto, todo eso que les estoy diciendo. Ahora estamos traduciendo en la TCB los salmos. Y los salmos repiten la palabra asher con mucha frecuencia. Plenamente feliz, bienaventurado, bendecido, bendito, como ustedes prefieran llamar aquí. Así que si quieren elogiar a una persona, dar un elogio a una persona en hebreo, definitivamente Asher es una buena palabra para esto, porque un deseo, quizás uno de los mejores deseos que hay en la Biblia, Asher. Y su nombre en sí mismo ya lleva, ya trae, ¿no? Esa bendición, esa promesa que Asher sería bendecido, que él sería próspero, que él sería feliz, que él sería bienaventurado, que él sería incluso líder. Y vamos a ver aquí qué pasó con Asher, que realmente él logra disfrutar de la bendición de su nombre y con su familia, con su tribu, con su generación. Y aquí hay unos momentos así, hay unos giros bien, bien interesantes en la historia, pero él recibe profecías muy positivas, muy poderosas, relacionado con todo esto, ¿no? Con riqueza, con abundancia y... Y vamos a ver que la historia de Asher se conecta hasta Jesús. Aunque él viene de una tribu diferente, la historia de Asher se conecta hasta Jesús. Así que cuando Asher nació, incluso el papá, Jacob, aún trabajaba para su suegro. Entonces, hubo toda esa situación ahí, que él trabajó 7 años por Lea, después más 7 años por Raquel, se casó, empezó aquí todo ese lío de las hermanas con los hijos y todo lo que, esa historia que ya estamos bien actualizadas aquí las últimas semanas, estudiando la historia de esa familia, un tanto disfuncional, pero una de las familias más importantes, quizás la familia más importante de la Biblia. Y entonces, eh, o sea, es bien bonito. De nuevo, siempre les digo, nunca menosprecien el peso de un nombre, nunca menosprecien el significado de un nombre, porque no es por casualidad que Asher tiene la vida que tiene gracias a esa bendición, a esa promesa que le fue dada desde que él nació. Un significado poderoso realmente. Los años pasaron, Jacob se fue a Egipto, anciano, con toda la historia que nosotros sabemos. Y José era el gobernante más poderoso en la época, llevó su familia a vivir una época de prosperidad, pero cuando está cerca de la muerte de Jacob, entonces él reúne a todos sus hijos para bendecir a sus hijos. Y esa bendición es un tipo de bendición, pero también en la tradición judía, la bendición del patriarca es también una cuestión profética. Cuando el papá declaraba la bendición sobre él, estaba de alguna manera diseñando su destino. Entonces, la bendición de Asher es chiquita, pero poderosa. Así que en Génesis 49:20 tenemos la bendición de Asher. Las palabras del Padre eran muy importantes. Así que dice la palabra, Asher tendrá abundancia de pan. Y guarden eso, guarden esto. Es pequeño, no les va a costar mucho memorizar. Tendrá abundancia de pan y dará comidas dignas de reyes. Esa es la bendición de Jacob hacia Asher. Dos bendiciones, abundancia de pan y comidas dignas de reyes o comida de realeza.
Vamos a volver en esto un poquito más. Como mencioné, es una profecía, es una bendición cortita, pero bastante poderosa. Mientras muchas otras tribus enfrentaron dificultades, desafíos, fueron maldecidos en lugar de bendecidos por Jacob. Aquí lo que Jacob está profetizando para hacer es vida próspera y llena de abundancia. Y realmente ellos fueron uno de las tribus que tuvieron las tierras más fértiles, donde el trigo crecía con mucha abundancia y el aceite producido en la región que va a heredar a ser es considerado, algunos dicen que es el mejor aceite del mundo entero. Incluso eh, algunos decían que hacer era como, pues si vamos a comparar con, con nuestra realidad, es como tener el aceite más preciado del mundo, era como tener hoy mucho petróleo. Era algo así la comparación que hacen hoy. Era algo muy, muy rico porque el aceite servía como medicina, el aceite servía como perfume, el aceite servía como adoración, el aceite servía para muchas cosas. El aceite es considerado en la Biblia el oro líquido. Así que Aser fue muy bendecido a través de esa pequeñita bendición de su papá. Y siempre fue una tribu que gozó de mucha seguridad y prosperidad, incluso cuando ya estaban en Canaán, en la tierra prometida. Mientras muchas otras tribus tenían que luchar duramente para sobrevivir, Aser vivía en una tierra fértil, produciendo muchos alimentos y muchos bienes de gran valor. Y no era una tribu que solo recibía la bendición para sí. Como dice la profecía, ellos también eran fuente de provisión para los demás, porque ellos, dice, dará comida. Ellos no solo producían para ellos mismos comer, sino ellos producían para alimentar a prácticamente las demás tribus completamente. Y ellos se volvieron fuertes y Dios los sacó de Egipto y cuando pasaron 40 años en el desierto y aprendieron a confiar en Dios y cuando Moisés ya era anciano, llegó y dio otra bendición a las tribus y va a bendecirlos. Y el papá le dio dos bendiciones. Él es tan bienaventurado, él es tan bien bendecido que Moisés le va a dar cuatro. Le duplica las bendiciones aquí cuando llega su turno en la hora de entrar en la tierra prometida. Pero antes, hablemos un poquito de sus descendientes. En la Biblia menciona que los hijos de Aser eran cinco o fueron cinco. Iná, Isúa, Isuí, Beria y Será. Nombres bonitos para que ustedes pongan en sus hijos y nietos. Así que Iná, según la Biblia, significa que Dios le dé su porción. Beria significa sobresaliente. Si no estoy equivocada, significa sobresaliente. Aquí tenemos también los hijos. Será significa causa para florecer. Y los hijos de Beria, las otras son mujeres, y es curioso porque la única nieta de Jacob que es mencionada por su nombre es la hija de Aser. La única mujer de las nietas de Jacob que tiene su nombre mencionada en la Biblia, sí, de manera importante, que se resalta a ella, es la hija de Aser. Pero de Aser también vienen dos varones que los hijos de Bería, nietos de Aser, era Heber y Malquiel. Heber significa compañero y Malquiel significa mi rey es Dios. Entonces, ellos tuvieron una familia grande, relativamente grande, no era de las tribus más grandes de Israel, pero cuando se contabilizó los hombres aptos para la guerra, eh, ellos eran 26,000 hombres. Entonces, daba para defenderse. Entonces, incluso hay un libro no canónico, que menciona a la esposa de Aser, que dice que se llamaba Ihom y significaba paloma. Y como les mencionaba, en Primera de Crónicas,
creo que es Primera de Crónicas, capítulo 7 versículo 39, menciona aquí a Ula, y que es otro descendiente de Aser que tuvo a tres hijos más, Ara, Haniel y Risiel. Esos nombres estoy mencionando porque ellos no aparecen en algunos momentos de la Biblia. Pero de la tribu de Aser vino cinco clanes importantes, cinco clanes que se destacaron. Los Imnitas, que eran los descendientes de Imná, los Isvitas, que fueron los descendientes de Isvi, los Beriaitas, que eran los descendientes de Bería, y los Eberitas, que eran los descendientes de Eber, que ya era neto, y los Malquielitas, descendientes de Malquiel, que también era nieto. Por eso les mencioné aquí, porque cuando hablamos de los clanes de Asher o de Aser, esos son los cinco clanes más importantes. Ok, vamos a la bendición de Moisés, porque quiero reflexionar un poco después, vuelve con calma cada una de esas bendiciones. Moisés dijo eso de, o en cuanto a hacer, que hacer sea el más bendecido de los hijos. Mira, eso no es poca cosa. Lo que Moisés deseó para él fue que él fuera el más bendecido y que él fuera el más favorecido de sus hermanos, incluyendo a todos sus hermanos, incluyendo a José, incluyendo a Judá, incluyendo a todos los demás, y nosotros ignoramos del pobre hacer, mientras Moisés le dio la más grande bendición aquí. Y ponga atención que esa me pareció tan linda. No sé si es porque esa semana Dios me está haciendo reflexionar mucho en la parábola de las 10 vírgenes, y aquí esto creo que cuadró bastante con lo que Dios me está ministrando más al corazón esta semana, y es y lave sus pies en aceite. O algunas, el hebreo original dice y que sus pies sean bañados en aceite. Los pies bañados en aceite. Graben esto, vamos a volver esto un ratito. Que tus puertas sean de hierro y de bronce. Hay traducciones aquí, hay una discrepancia de traducciones. Las dos son buenas, pero voy a preferir la que no es la mayoría de las Biblias, porque aquí algunos dicen que es que tus puertas sean de hierro y de bronce, por sentido, creo que incluso sentido común, pero porque hay ahí algunas discrepancias entre un manuscrito y otro, porque por algunas letras del texto masorético. Entonces, la mayoría de las Biblias traduce que sus puertas sean de hierro y de bronce. Pero hay una traducción en algunas versiones del hebreo, en algunas que dice que su calzado sea de hierro y de metal o de bronce. Y a mí, particularmente, aunque tenga menos sentido común, yo prefiero el calzado. O sea, yo prefiero que los calzados sean de hierro y metal, y ya les voy a explicar por qué. Pero ustedes van a encontrar de las dos maneras. Hay versiones que dice que sus puertas sean de hierro y de bronce, y otras dice que tus calzados sean de hierro y de bronce. Y que seas fuerte mientras viva. Otros dice y que la fuerza siempre te acompañe hasta el final. Y otras versiones dice que tu fuerza sea tanta como tus días, o sea, que hasta el último día va a tener fuerza Asher y su tribu. Ok, cuando en la expresión aquí, bañar los pies en aceite, muestra que ellos tendrían riqueza, abundancia. Como mencioné, el aceite era el oro líquido para esta región. Entonces era muy valioso porque servía para cocinar, para alumbrar, porque la luz, ya voy a indicarles, solo hay luz y hay aceite. Si no hay aceite, no hay luz. Entonces, el aceite servía para cocinar, el aceite servía para alumbrar, el aceite sería para curar, el aceite sería para ungir, el aceite sería para adorar. Así que el aceite era definitivamente de las mejores cosas que ellos podían tener. Dice que Moisés sería el más visto entre sus hermanos, y el símbolo de esa tribu,
como mencioné aquí al principio, les indiqué, es justamente un árbol de olivera, un olivo, un árbol de olivo, por su bendición, ¿no? Nada más justo que sea un árbol de olivo por el tema de la bendición del aceite aquí. La tierra que ellos quedaron era una tierra muy próspera. Aquí arriba, en rosadito, la primera del lado izquierdo, cuando miramos a la pantalla, Aser. Estaba y hacía frontera con Neftalí, con Zebulón, con Manasés. Estaba allá al norte. Por eso incluso cuando hay la división de los reinos, Aser queda en el reino de del norte por razones obvias, geográficas. Y era una tribu que era una ruta comercial muy significativa y eso les ayudaba a ser más prósperos todavía. Era una tierra muy fértil porque era llanura, o sea, era una tierra de llanura, una tierra con clima más tropical. Tenía acceso al mar. Así que eso le ayudaba mucho en las guerras, en las disputas, en las rutas comerciales, les favorecía un montón. Así que realmente esa tierra que ellos recibieron fue un regalo divino al norte de Canaán y con acceso al mar Mediterráneo. Definitivamente una de las áreas más fértiles y estratégicas de la región. Entonces, tenía muchos, ahí en esa región había muchos valles verdes, había colinas de olivos, campos, muchos campos de trigo y cebada, había viñas, frutas, y hasta los historiadores que describen un poco más de la geografía dicen que definitivamente Asher era el lugar donde la región, la tierra de Asher, es donde llegaba y se sentía ese olor a prosperidad, a frutos y a la abundancia. Entonces se cumplió bastante bien en la distribución de la tierra, la bendición de Asher. Como mencioné, el aceite es considerado el oro líquido, así, y la mayoría es aceite de oliva de altísima calidad, reconocido a nivel mundial. Los viñedos también dice que las viñas de la región de Asher eran bien extensos y los trigos eran de la mejor calidad, por eso también el tema del pan, ya vamos a ver. Así que toda esa riqueza favoreció a la tribu de Asher, que era muy respetada entre las demás tribus de Israel. Quiero resaltar algunos versículos aquí sobre el aceite, que es el aceite, Éxodo 25:6 dice, el aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Eso era hacía parte de la adoración aquí en el templo. Es más, incluso la tribu de Asher era responsable de ofrecer los ingredientes, ¿no? El material, incluso para la iluminación del tabernáculo. Y dice, ordénale al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas, prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. Éxodo 27:20. Y se cree, que este aceite, el más puro, el mejor que venía tanto para el tabernáculo y después para el templo, mientras el reino no fue dividido, venía de la tribu de Asher. Pero no todos son flores. Aquí empieza las patitas que coge Asher también, que él no es perfecto, así como nosotros, ¿no? Entonces, mm, la primera parte no linda de la historia de la tribu de Asher encontramos en Jueces 1, del 31 al 32. A pesar de toda esa bendición, a pesar de toda esa riqueza, esa felicidad, esa bienaventuranza, cuando Dios entregó la tierra a los israelitas, Él dio una orden clara y precisa. Y el orden fue expulsen a los cananeos. No admita los cananeos. Ganen, conquisten y no dejen ningún cananeo en la tierra.
¿Cuál es el problema con los cananeos? Varios, varios problemas. Pero yo solo quiero resaltar que los cananeos son nietos de Cam y Cam es el hijo de Noé que vio la desnudez de su padre y fue maldecido desde allá de Génesis. Entonces ellos en sí mismos tienen una maldición de parte de Dios. Pero el problema más grande aquí, cuando ellos llegan para conquistar la tierra prometida, es que esa gente es idólatra. Esta gente es pagana. Ellos, el principal dios de Canaán es Baal. Y Baal, tenemos muchos problemas con Baal aquí. Primero, porque los cananeos eran gente que realizaba sacrificios humanos y tenía un montón de costumbres que Dios condenaba. Entonces, Dios dijo, no, no hagan pactos, no negocien, no acepten ninguno de los cananeos. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacían alianzas, convivían con esta gente, la chusma, ellos corren el riesgo de alejarse de la verdadera fe, de involucrarse con prácticas equivocadas. Y aquí es donde la tribu de hacer va a equivocarse feo. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron el orden que Dios dio. Ellos no era, parece que era un pueblo que no le gustaba el conflicto. Aunque tenían bastantes varones en edad de guerra, aunque tenían una bendición muy linda, ellos preferían la comodidad de no tener embates que cumplir al 100% la ley de Dios. Y ellos decidieron convivir pacíficamente con los que vivían en la tierra que ellos recibieron por heredad y no expulsaron los habitantes de la región. Y este error les va a pasar una factura bien grande, porque estos cananeos, estos y paganos, empezaron a influenciar a la tribu de Asher. ¿Cómo pasa? Porque hay que ser muy fuerte espiritualmente para que te mezcles con gente que tiene costumbres diferentes, que tienes éticas diferentes, que tiene principios diferentes y tú no seas influenciado negativamente. Y esto aconteció con la tribu de Asher. Y esto fue bien triste. ¿Por qué? Porque varios de los descendientes de Asher empezaron a hacer sacrificios paganos, empezaron a descuidar la ley de Jehová, los mandamientos y la Biblia es muy clara de que esa equivocación les restó mucho en la bendición que ellos tenían de parte de Dios. Así que una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida es no perder nuestras bendiciones por mala influencia de gente que no sigue los principios de Dios. Entonces, a pesar de haber recibido una tierra rica, próspera, tan importante dentro de las tribus, ellos decidieron hacer pactos con gente que no agradaba a Dios. Ellos decidieron no cumplir un orden de Dios y tuvieron que enfrentar las consecuencias de no seguir a Dios al 100%. Así que ellos siguieron con prosperidad, con riquezas naturales, pero espiritualmente fueron muy debilitados por esta equivocación que cometieron. El versículo dice, la tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Axic, Elba, Afec, ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra, debido a que no lograron expulsarlos. Hay mucha gente que defiende a Aser. Hay varios predicadores y teólogos, dijo, realmente ellos no quisieron, o sea, no fue porque no quisieron. Realmente hay varios libros de teología y dijeron, es que ellos no lograron. Ellos intentaron, pero no lograron. Según la Biblia.
Y exegéticamente, yo asumo la postura de que ellos no intentaron lo suficiente. Ellos no intentaron. Es como empezaron cuando vieron que eso les iba a costar mucho trabajo seguir luchando para conquistar hasta el final. Ellos dijeron, vamos por el camino más cómodo, vamos por el camino más fácil. Y es, podemos vivir aquí con ellos, tener una relación amigable. Es, Javier, quizás no había una disposición interna. ¿Por qué? Porque si la palabra nos garantiza que ellos eran bienaventurados, que ellos tenían esa completa bendición de Dios, y si Dios dio un orden y Dios le dio una tierra, Dios respalda. Dios respalda todo lo que Él promete. Así que si ellos realmente decidieran en su corazón ser totalmente obedientes, yo no tengo duda de que Dios le completaría la victoria para la tribu de Asher. Pero cuando vamos leyendo los textos, lo que da a entender es que ellos no les gustaba mucho pelear, aunque tenían fuerza por su propia bendición, aunque tenían hombres, aunque tenían riquezas para incluso para comprar todo el arsenal de guerra, ellos decidieron no esforzarse tanto por conquistar la tierra. Y con el tiempo, esa mezcla, ese sincretismo, fue un problema para el pueblo de Israel, principalmente para el reino del norte, donde estaba Asher en el extremo norte. Entonces, tenía todo para ser quizás la tribu más influyente, pero su falta de compromiso a las órdenes de Dios va a marcar negativamente la historia. Y aquí podemos ver incluso, hay algunos comentarios que leí que me llamó la atención, que es, ellos prefirieron prosperidad material en detrimento de fortaleza espiritual. Así que tengamos cuidado con eso en nuestra vida, para que Dios nos bendice. Dios derrama toda suerte de bendición sobre nuestra vida. Dios lo que tiene para nosotros es felicidad plena, es ayer. Pero a veces, por no estar dispuesto a pagar el precio por cumplir la ley de Dios a la totalidad, negociamos nuestros principios, negociamos nuestra ética, negociamos nuestro llamado y hasta podemos seguir siendo fuertes materialmente, pero esto va a traer debilidad espiritual. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en la trampa que cayó ayer. Porque a veces no aprovechamos al máximo las bendiciones de Dios porque no estamos cumpliendo su palabra como Él pidió, como Él exigió. Y cada tribu en esta época vivía en con sus propias reglas, ¿no? Dios levantaba jueces, líderes escogidos para restaurar el orden, pero eran unidos, pero separados. Es como cada uno tiene su espacio, pero todos hacen parte de los descendientes de Israel. Todos son las 12 tribus, es la misma familia. Aquí vemos consecuencias, es como, él se equivocó y él se sigue equivocando. O esa equivocación trajo una consecuencia más grande en el futuro o como para mí es una misma equivocación que se arrastra, ¿no? O que se extiende, que es cuando llegamos a Débora. En Jueces 4 y 5. Y hay toda esa pelea del pueblo de Dios contra los enemigos. Aquí de nuevo el pueblo de Asher, que es de estos medio cobardes que huyen de las peleas. De todas las tribus, ellos son los que deciden no participar de la pelea para defender al pueblo de Israel. Entonces, de nuevo, como mencioné, es una cosa lleva a la otra, ¿no? Como al principio ellos ya aprendieron a vivir pacíficamente con gente pagana, con culturas, además de sus propios descendientes, que muchos de ellos perdieron este verdadero valor, ese verdadero temor o esa fidelidad a Dios, porque a veces uno dice, pero él solo no cumplió una cosa, un por... A ver, ¿cómo trato de explicar esto? 1% de... No.
es al revés. 99% de obediencia es desobediencia. Voy a tratar de explicar lo que estoy tratando de decir aquí. Si nosotros obedecemos a Dios en 99 cosas, pero Él nos pidió 100 y nosotros no cumplimos una, igual somos desobedientes. Porque o es 100% o es nada, o sea, o es nada. Es como, eso es una cosa que tardé años para entender, porque yo siempre cumplí la mayoría, siempre cumplí la mayoría, pero siempre hay una cosa ahí de desobediencia. Y Dios dice, Esther, 1% de desobediencia es desobediencia. O sea, 99% de obediencia es desobediencia. Porque Dios, ya dije varias veces este año, ¿no? Dios quiere todo. Dios quiere todo. Él es amar a Dios con todo tu corazón, con todo nuestro ser, con todo, es todo. La palabra todo se repite siempre. Así que cuando Dios nos pide obediencia, es completa. No, Dios no acepta obediencias, una parte, una parte ni siquiera Dios acepta la mayoría. O es todo o es desobediencia. Así que tengo cuidado porque parece, y me imagino que Asher, la tribu de Asher, creía que estaban bien. ¿Por qué? Porque ellos obedecían todo, pero un detallito les sacó del camino correcto. Así que cuando fueron a luchar en la época, eh, de nuevo, aquí en la época de Débora, toda la historia que conocemos de Barak, todo esto. Entonces, Asher es una tribu que pasa por altos y bajos. Por eso les dije de para hacer una película, porque es como empezar súper bien, hay un giro. Después, cuando va a otra cosa, hay otro giro. Y entonces, aquí en esos altos y bajos que hay aquí en la historia de Asher y la tribu de Asher, ellos alternaban entre obedecer a Dios, descuidar un mandamiento. Entonces, principalmente, ¿cuál es el mayor defecto aquí? Si yo tengo que resaltar, siempre el error que hay acá siempre es el mismo. No luchar por los principios de Dios. Así que, de nuevo, cuando estamos aquí en esta época, uno de los momentos más marcantes de la historia de la Constitución y de las tribus. En la época de Débora, que era la jueza y profetisa, ella convocó todas las tribus para luchar contra Jabín, el rey de Canaán, y su comandante Sísara. Ya conocemos bastante bien a Sísara. Y el ejército enemigo era muy poderoso, dice el texto, que ellos poseían más de 900 carros de hierro, algo que asustaba a los israelitas, que no era una gran fuerza, una gran potencia militar. Y ellos no tenían armas tan avanzadas. Así que Asher, Dios usó a Débora, a Barak para guiar el pueblo, Dios garantizó la victoria, pero parece que la tribu de Asher no confió tanto en la promesa de Dios, sino que de nuevo miró más en un ámbito material, dijo, no, ¿qué vamos a lograr ganar al ejército de Císara? No lo vamos a hacer. Entonces, mejor, ¿para qué si vamos a perder, por qué nos desgastamos en esta pelea? Y Dios dio la victoria. Asher no participó de la guerra y luego en el cántico de Débora, Débora es una mujer, ella no va a dejar pasar esa ingratitud, esa falta de lealtad. Entonces en el cántico de Débora ella trae bastante claro que Asher fue un cobarde y deja clara esa decepción de la tribu aquí con la tribu de Asher, ¿no? Entonces dice que Galat se quedó al otro lado del Jordán y Asher permaneció en la costa con sus bahías, en sus puertos, ignorando la guerra que estaba pasando. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Galad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Dan tampoco él fue el gran valiente de la pelea. Asher, mira, Asher se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Entonces, la guerra terminó, ellos seguían acomodados en su tierra fértil y no quiso involucrarse en el conflicto porque ellos estaban bien. Así que, comparado a las otras tribus, ellos estaban bastante bien. Así que creyó que no valía la pena meterse en una guerra que no les estaba perjudicando, ¿no? Y eso es una de las cosas de nuevo que quiero resaltar aquí.
hay una guerra espiritual trabada. Y a veces, justamente por no priorizar nuestra fortaleza espiritual, por no estar atento al mundo espiritual, nosotros fingimos que no hay una guerra espiritual pasando. Y como pueblo de Dios, a veces tenemos la postura de Asher, que mientras otros están luchando en oración, mientras otros están realmente yendo al frente en el combate, nosotros estamos cómodos en nuestra vida, solo pensando en la parte material y no estamos defendiendo la ley de Dios, los principios de la fe, los principios del reino de Dios en esa sociedad donde la corrupción, la violencia, la discriminación, eh, la mentira, la falsedad y la lista es infinita. Yo puedo quedar aquí toda la noche diciendo todas las cosas que nosotros se supone que tenemos que luchar como pueblo de Dios y muchos de nosotros estamos con la postura de ayer cómodos en nuestra vida aquí material y ignorando la guerra que el pueblo de Dios está trabando para que el mal venzca el bien. Así que esa fue otra parte así bien fea en la historia de Asher. Mientras otras tribus, como ya vimos, Zabulón, Neftalí, fueron conocidas por su valentía en esta guerra, Asher ganó la reputación de una tribu pasiva que no se involucró por pelear por el pueblo de Dios. Así que nosotros no seamos los pasivos en la guerra espiritual que se está dando actualmente en este mundo. Pero gracias a Dios, vamos a empezar el otro giro positivo a la historia de Asher. Vamos a empezar a redimir el pobre Asher porque para que él sea mi tribu preferida hoy. No, no podemos terminar la historia de Asher así, ¿no? Entonces Asher va a recapacitar, su tribu va a recapacitar. Por ejemplo, muchos años después, Dios levanta un líder, un rey de Israel, David. Y David era un joven pastorcito elegido por Dios para ser rey. Pero David no asumió el trono después que fue ungido. Pero si hay algo que Asher sabe o algo que Asher entiende es de unción. Esa es la gente de la unción. Así que aunque David aún no era electo, o no era asumido, no había asumido el trono todavía, ellos sabían que él era el verdadero rey porque él fue el ungido. Entonces, si esa es la gente del aceite, ellos saben reconocer un verdadero ungido de Dios. Entonces, aunque David enfrentó toda una situación huyendo de Saúl, quien por motivos de envidia, de miedo, de por sin querer perder el poder, empezó a perseguir y a maltratar a David, que era el verdadero ungido por Dios. Y en ese tiempo difícil de la vida de David, ¿quién se levanta para ayudar y demostrar lealtad? Asher. Mira quién diría, si yo tuviera que apostar sin conocer la historia, el último que yo apostaría sería por Asher, por su historial, que ya fueron varias veces que ellos tenían que pelear en el lado correcto de la fuerza y ellos fueron para el bando equivocado. Pero aquí Asher se redime en su historia, recapacita y empieza a no caer más en el mismo pecado y el mismo error. La diferencia de que lo que hicieron con Débora y la diferencia cuando hicieron cuando entraron en la tierra, el texto de Crónicas, creo que es Crónicas capítulo 12. Primera de Crónicas 12:36, la Biblia dice que cuando David estaba en Hebrón, los de Asher lo defendieron, lo cuidaron, lucharon por él. Y cuando David fue coronado como rey en todo el Israel, había 40.000 guerreros de varias tribus que fueron para apoyar. Y entre estos hombres valientes, que incluso la Biblia es conocido como los valientes de David, de los valientes de David, muchos guerreros eran de Asher, que se pusieron al lado de David para ayudar a que él realmente estableciera su reinado. Porque, como mencioné, Asher reconocía que el verdadero ungido por Dios era David. Entonces, a pesar de su historial de omisión, cuando llegó el momento correcto, ellos se arrepintieron, tomaron la decisión correcta y actuaron de manera muy positiva, contraria a como ellos habían
actuado anteriormente. Entonces, la historia de Cher está llena de esas reviravueltas ahí buenas. Y cuando ellos como que regresan al camino correcto, también se regresa su bendición. Entonces, ellos recibieron eh, toda esa tierra, ellos siguen siendo prósperos en todo el tiempo. Ellos no dejan de ser prósperos económicamente, pero aquí ellos vuelven a ser prósperos espiritualmente. Y entonces eso nos enseña una lección muy valiosa. ¿Por qué? Porque muchas veces, o muchas veces no, lo más importante, mm, todo el camino es importante, pero si tengo que elegir un punto, si tengo que elegir un punto, terminen bien. Terminar bien es mejor que empezar bien, porque hay gente que empieza súper bien, pero termina mal. Asher es un caso contrario aquí. Él empieza mal, pero él termina bien. Y eso es una de las cosas que de nuevo voy a relacionar aquí con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque las 10 empiezan bien. Las 10 están esperando el novio. Las 10 tienen aceite al principio. Pero cuando llega el novio, solo 5 terminan bien. Así que las otras 5 van a escuchar lo más duro que creo que vas a escuchar de parte de Dios. No les conozco. Así que enfoquemos, a veces en nuestra historia podemos tener unas situaciones difíciles, podemos cometer errores, podemos perdernos a veces del camino que Dios espera de nosotros, pero mientras hay vida, hay oportunidad de terminar bien, de recapacitar, de arrepentirse y de volver a los propósitos de Dios. Así que Asher no perdió esa oportunidad de redención y aliarse con David, el verdadero ungido de Dios. Y de nuevo, aun cuando cometemos errores, vamos a cometer errores, siempre hay una oportunidad. Dios siempre, siempre nos da una oportunidad de cambiar y hacer lo correcto. Así que a la misma tribu que huyó de la batalla, ahora fue la tribu que se levantó con fuerza para apoyar al ungido de Dios. Voy a saltar, voy a saltar lo que había planificado a las lecciones que quiero que aprendamos de ayer aquí. ¿Y por qué les dije eso al principio? Porque una de mis madres espirituales, ella empezó a estudiar ahí junto con los mesiánicos y ellos tienen unas cosas así, algunas muy positivas del rescate de los idiomas originales, del Antiguo Testamento y todo. Pero hay unas cosas bien raras, hay unas cosas bien raras también en este movimiento. Pero no estoy aquí para hablar de los mesiánicos, ni para bien ni para mal. Lo que sé es que ella empezó a estudiar todo eso de las tribus, del calendario, de cuál era el perfil de cada tribu, y etcétera, y bla, bla, bla. Y entonces, por una influencia incluso que ella estaba en esta época. Y yo, un día estábamos orando, estábamos hablando sobre algunas cuestiones. Yo tenía que unos 14 15 años en esta época. Y entonces estábamos hablando de algunas cosas y yo le dije, muy bien, si tú eligieras para que yo fuera de una tribu, porque, como digo, ella es una de mis madres espirituales, en ese tiempo me ayudaba, me enseñaba muchísimo, Dios la usó poderosamente para obrar en mí. Y yo le dije, si tú fueras para elegir una de las 12 tribus, ya que ella estaba medio obsesionada con el tema de las tribus, yo le dije, si tú elegieras una de las 12 tribus para que yo fuera, para que yo, si tú tuviera que elegir una tribu para mí, como tu hija espiritual, de todas las tribus, ¿cuál tribu elegirías para mí? Y ella me dijo, sin pensar, ella no pensó ni 5 segundos. Eso fue lo que más me impactó, porque ella no puso, ay, a ver, no. Inmediatamente yo no terminé de hacer la pregunta, ella dijo, definitivamente tú eres de la tribu de Asher. Y yo no sabía absolutamente nada de Asher, o sea, ni siquiera sabía, recordaba que Asher era una tribu. Y entonces, en esta época, y yo le dije, ¿por qué? Porque yo estaba esperando una Judá, una tribu de Judá, una tribu más famosita. Y le vi, y yo estaba segura, si yo mismo me auto tuviera que elegir una tribu, yo elegiría la tribu de Leví, seguramente. Pero en este momento, ella me dijo ayer, y yo como María, ¿no? Guardé esa palabra en mi corazón.
Y olvidé de eso hasta esa semana, más de 10 años. ¿Qué? Casi llevamos casi más de 15 años que esa conversación se dio y yo había bloqueado o olvidado esto ahí en mi mente. Pero solo una parte importante. Porque yo le dije, ¿por qué? Inmediatamente yo reaccioné como, ¿por qué ayer? ¿Quién es ayer en la fila del pan? Como decimos en Brasil, ¿no? ¿Quién es ayer? Ayer, eso parece, es un ritmo de baile en Brasil, de mi provincia. Y entonces ella dijo, porque tú eres una predicadora de la palabra. Yo me quedé, sí, yo ya estaba perdida con su respuesta. Ahí fue que yo me perdí mismo. Yo, ¿qué tiene que ver ayer con predicador de la palabra? Ay, por Dios, eso era Leví. Cambié de tema y le escribí ayer, mientras volví con todo ese tema de ayer, y yo le dije, ahora yo entiendo por qué me dijiste ayer. Y entonces ella dijo, ¿de qué me...? Ahí fue que no entendió nada más, fue ella, ¿no? Yo dije, ¿y tú ahora de qué me estás hablando? Y entonces, pero les voy a explicar. ¿Por qué ayer podemos decir que es la bendición de los predicadores? En primer lugar, la primera cosa que podemos llevar aquí para nuestra vida, y hoy yo espero que ustedes salgan todos de aquí, que se dieron cita para este estudio bíblico con la bendición de ayer, en todos sus niveles. Primer nivel, ser ayer es ser bendecido por Dios, es ser plenamente feliz, es ser bienaventurado, es ser próspero. Y creo que ese es el objetivo de Dios para todos sus hijos y hijas, ¿no? Entonces, y ser próspero es sobre ser, no es sobre tener. El ayer es sobre ser, no solo sobre lo que tenemos. Porque hay gente que tiene prosperidad económica, hay gente que tiene salud momentánea, pero no es ayer. No son bendecidos, no son prósperos, no son bienaventurados. Así que tengamos cuidado que ayer no se trata de tener, se trata de ser. Y los que son bendecidos, los que son ayer, y los que tienen la bendición de ayer también pasan por problemas, también pasan por dificultades, pero la manera que viven sus vidas es diferente. Cuando yo tengo la conciencia de que yo soy bienaventurada, que yo soy bendecida, que yo soy próspera por Dios, mi actitud en la vida es otra. Voy a darles un ejemplo. Abraham, el primer bendecido por Dios, el primero que recibió la bendición de ayer. Cuando Dios llamó a Abraham, dijo, y tú serás una bendición. Él dijo que él sería Asher. Y cuando Abraham sale de su tierra, sale de su parentela, lleva a Lot, que no debería llevar, la cosa se empieza a complicar. Y entonces, en medio camino, los pastores de Lot empiezan a pelear con los pastores de Abraham. Ni siquiera fue Lot y Abraham que pelearon, no. Eran sus pastores que empezaron a pelear. Y entonces Abraham dijo, mira, Lot, eso no va a funcionar. Yo cometí un error trayéndote, pero muy tarde, ¿no? Entonces vamos a tratar de arreglar la situación. Entonces, Lot o Abraham dice, elige la tierra que quieres, ¿para dónde quieres ir? Y obviamente Lot, mirando solo lo material, con los ojos naturales, eligió la tierra más verde, la tierra más próspera. Y Abraham se quedó supuestamente con la peor tierra. Pero el punto aquí es, si tú eres bendecido, no importa el lugar donde vayas, no importa las personas que se levanten en tu contra, si tú tienes ayer, Dios te honra, porque si tienes la Dios, si tienes la bendición de Dios, tienes todo lo que necesitas para prosperar donde quieras que vaya. Y es por eso que Abraham, aunque deja que lo elige, porque él no hace, o sea, él no necesita elegir, porque él sabe que Dios le dijo que él sería Asher. Entonces, a donde quieran que él fuera, él tendría bendición. ¿Por qué? Porque Dios hizo de él una bendición. Así que eso es una cosa que quiero que ustedes interioricen para sus vidas hoy. Si Dios te dio el ayer, no depende de la tierra, no depende de las circunstancias, depende del Dios que te bendice. Y Dios es Dios en cualquier circunstancia, en cualquier tierra, en cualquier temporada.
en cualquier situación. Así que Abraham no necesita pelear, Abraham no necesita elegir. ¿Por qué? Porque él tenía la bendición de ser Asher. Así que si tenemos la conciencia de que somos bien bendecidos, que somos bienaventurados, que tenemos plenitud de felicidad. Hasta podemos estar triste, pero somos felices. Aunque yo esté triste, yo soy feliz. Y tengo que tener eso claro y ir por la vida con esa conciencia de que sí, hoy tuve un día difícil, hoy trataron de quitarme mi paz, pero yo tengo ayer. Y eso no depende. Yo soy ayer. Yo soy una bendición. Y eso no depende, voy a repetir, de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de la tierra. Ajá, exactamente, Javier. Es más, Pablo escribe su carta de la felicidad, su carta del ayer en la cárcel. Y es como, eso es tan ilógico que es Filipenses, ¿no? Él dice, aún alégrense cuando pasen por muchas tribulaciones. Hasta da ganas de matar a Pablo, ¿no? Cuando él escribe esto. Ahorca a este criatura. Pero parece, hasta parece irracional, hasta parece ilógico. Pero ahí está el secreto de la felicidad. Ahí está el secreto de la plenitud de vida. Cuando tenemos la conciencia de que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos ayer, aunque estemos en una situación difícil, aunque estemos tristes, aunque estemos en tribulación, aunque estemos en escasez, somos ayer. Y esto es más fuerte que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios hizo de nosotros una bendición y Él nos acompañará aunque estemos en el valle de sombra de muerte. Él está con nosotros y esto es más importante que todo. Primera cosa que quiero que ustedes aprendan de ayer. Segunda cosa que quiero que ustedes aprendan de ayer. Su primera bendición por parte de Jacob. Jacob les dio dos bendiciones. Primera, siempre me olvido de los deditos. La primera bendición fue pan en abundancia. Yo puse aquí de abundancia, pero es en abundancia. Y hay tres cosas que quiero hablar aquí sobre el pan. Primero, el pan. Y definitivamente estamos hablando del pan material, pero también el pan aquí representa la palabra de Dios. Y también el pan representa a Jesucristo para nosotros, ¿no? Porque Él dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Y también tenemos varios textos como, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios, que la palabra de Dios es nuestro pan espiritual. Entonces quiero que tomemos en esas tres dimensiones aquí, tanto pan espiritual como pan de la palabra de Dios, como el pan, como el mismo Jesucristo, que es incluso nuestro símbolo de la Santa Cena. Este es mi cuerpo, ¿no? El pan que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Eh, entonces el pan tiene que ver con el cuerpo y el cuerpo tiene que ver con todo su ser. Pero vamos despacito. La primera cosa que quiero resaltar aquí es, y la palabra pan en el hebreo es bonita en sí mismo, pero el pan significa vida. Por eso Jesús incluso dice, yo soy el pan que bajó del cielo, pero hay otro versículo que dice, yo soy el pan de vida. Necesitamos pan para sobrevivir. Y pan para los judíos no solo es el pan, pan. Es todo tipo de comida, ¿no? Todo tipo de comida, de alimento, ellos llaman pan. Por eso el Padre Nuestro, ¿qué es lo que pide? El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y eso es bien bonito también. Primero, o sea, es el alimento que necesitamos para vivir, pues darnos hoy. Y si vamos a entender como material, chévere, Dios nunca nos va a dejar faltar pan. Y hay un salmo que dice, el justo nunca mendigará pan, ¿no? Al justo nunca le faltará pan, porque nuestro Dios es un Dios que nos sostiene. En el pan espiritual como palabra de Dios, a mí me gusta mucho igual esa idea del Padre Nuestro que es el pan nuestro de cada día, danos hoy. Tenemos que tener un pan cada día. Alimentarnos de la palabra de Dios solo el domingo no nos va a mantener vivos, porque es el pan nuestro de cada día.
Así como cada día nos alimentamos del pan, comida material, también cada día tenemos que alimentarnos del pan espiritual de la palabra de Dios. O sea, esos cristianos que solo comen una vez a la semana, esa gente no sobrevive espiritualmente. Así que tengamos abundancia de pan en todos los sentidos de la palabra. Pan material, abundancia de Jesús en nuestras vidas, de su presencia, como pan que bajó del cielo y abundancia de palabra de Dios cada día. Pero hay una cosa más que mientras estudiaba ese texto de Asher y estudiaba o recordaba esa bendición que mi mamá espiritual me dio de ser de la tribu de Asher por ser predicadora. El Espíritu ministra algo bastante bonito en mi corazón, en el tabernáculo y también en el templo, pero principalmente en el tabernáculo, que es la época de la tribu de Asher como tal. Había tres ambientes, el atrio de afuera, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo había varios símbolos y uno de los símbolos era la mesa de los panes de la propiciación. En esta mesa, en el lugar santo, que representaba el pan, representaba todo esto ahí, pero había 12 panes que se hacía por cada tribu en la mesa de los panes de la propiciación. Es por eso que hasta en la cena, todo eso, el pan es algo bien simbólico en todo el Antiguo Testamento. Pero en el lugar de la presencia de Dios había pan. Ese pan todos los sábados era comido por los sacerdotes en el Shabbat. Los sacerdotes junto a su familia tenía o sea, los levitas no tenían la posibilidad, incluso David se mete en problemas porque él entra ahí una época y come y el que no es sacerdote come con sus valientes, que uno de, incluso de la tribu de Asher, come ahí los panes. Después Jesús toma ese texto ahí, ¿no? Cuando sus discípulos comen también en el sábado, Jesús trae ese texto de que David comió. Pero este no es el punto que quiero mencionarles aquí. El punto es, en el lugar santísimo había el pan. Los sacerdotes comían el pan junto con su familia y ese pan era renovado en cada sábado. Pero había una tribu, un grupo específico que hacía los panes, que ellos se involucraban con la masa, ellos preparaban el pan. Ellos alimentaban, que eran los coatitas, que eran de la tribu de Asher. Así que cuando hablamos de pan y la tribu de Asher, ellos no solo es gente que tiene pan para comer, pero ellos son los que hacen el pan, el que preparan el pan. Y eso es diferente. Y cuando pensé, estaba tratando de conectar a esto, fue la parte que Dios me ayudó a conectar con lo de los predicadores, es el pan es la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que solo esperan panes listos, que solo quieren ir los domingos a la iglesia y recibir la prédica del pastor, del predicador, del líder y solo comer. O entrar en YouTube, recibir ya todo, de preferencia ya quieren, no sé, no quieren ni solo el pan listo, ya quieren mastigado, que alguien mastique por ellos todavía, ¿no? Pero, ay, ahora me dio asco. Pero lo peor es que la realidad es esta. Hay muchos cristianos que solo no quieren comprometerse en buscar el pan, en preparar el pan, en recibir el pan directo a la fuente. Y esta es la, la bendición de Asher. La bendición de Asher no es para gente que ya recibe el pan listo. La bendición de Asher es tener pan, pero hacer, preparar, involucrarse con la masa, saber cuáles son los ingredientes. No es solo comer, es comprometerse con el pan. Y es por eso que me hizo todo sentido esa idea de los predicadores. Porque para que hoy yo esté entregando un pan listo para ustedes aquí, tuve que involucrarme, pasa
estudiando ayer que yo nunca había dedicadome a estudiar ayer en mi vida, ni sabía nada de la tribu de ayer. Entonces hay que buscar los ingredientes, hay que comprometerse, hay que esperar, hay que saber las proporciones, hay que preparar este pan. Así que nosotros seamos de esa bendición de la tribu de Asher, de no solo esperar que otras personas hagan el pan y nos den listo, pero ir directo y preparar pan y ser, recibir el alimento directo de la fuente, no tercerizado. No coman solo de la palabra de Dios, tercerizada. Hagan sus devocionales. Cada día busquen su pan de cada día, directo de la palabra de Dios, que el Espíritu les brinde pan, no solo. Y eso es tan fuerte hoy. O sea, para mí, por ejemplo, es tan fuerte de saber gente que solo, yo tengo muchos estudiantes que se creen los grandes predicadores, pero no preparan pan, solo copian, solo tratan de memorizar unas palabritas en griego, unas palabritas en hebreo y cree que son los grandes distribuidores de pan, ¿no? Eh, y nosotros seamos los discípulos más cercanos de Jesús. Ponga atención a esto que les voy a decir ahora. Los discípulos más cercanos de Jesús son los que Jesús encarga de dar pan a los demás. En la multiplicación de los panes y peces, había toda una multitud, pero Jesús llamó a sus discípulos y dice, dales de comer. Es como, y los discípulos incluso dijo, que estás loco, Señor, no tenemos pan lo suficiente para esa gente. Y Jesús lo que dice es como, pues, en Brasil es como, arréglense, ¿no? Encuentren la forma. Pero los que realmente son discípulos más cercanos de Jesús, encuentran la forma de dar de comer a la gente. Y esto a la multitud que le sigue. Y eso es tan profundo, o sea, que los de la tribu de Asher se comprometen en preparar, en buscar y dar ese pan a los demás en abundancia. Y como mencioné, que tomemos esto en el sentido espiritual, pero que también tomemos eso en el sentido físico. Si nosotros sabemos gente que necesita pan, material, que están pasando por necesidad, por hambre, pues nosotros aprendamos a darle de comer si somos los que tenemos la bendición de ayer. Así que involúcrense con el preparo, no solo esperen pan listo. Den de comer, tengan pan en abundancia, en todos los sentidos del pan aquí. Otra cosa que me parece bonito es que la segunda bendición que da Jacob es que ellos van a dar comida. En el texto dice que es con delicias reales, que es incluso a las personas que nosotros vamos a dar pan, pues tratémoslos como reyes y reinas. Cada vez que yo preparo pan para ustedes aquí cada jueves, cada vez que Yuri prepara pan para ustedes aquí cada jueves, es que nuestra audiencia es una audiencia de reinas, de reyes, de hijos y hijas de Dios, así que tenemos que traer el mejor alimento aquí para ustedes, porque ustedes es sacerdocio real. Así que cada vez que vamos a dar de comer, tratemos a los demás como reales, realeza, como sacerdotes reales, dignos, ¿no? Hijos y hijas del rey de reyes, no, no son cualquier cosa. Así que... y eso en ese sentido de cuando demos el trato que demos a las personas es de realeza. Y segundo lugar es tener acceso a las más grandes delicias, la comida real. Es la mejor del mundo. Así que cada vez que nosotros, si tenemos la bendición de Asher, yo estoy enredando la lengua, la bendición de Asher, es pensar que Dios nos está dando acceso a lo más delicioso del mundo. De nuevo, entiendo eso en todas sus dimensiones, principalmente en la dimensión espiritual, que nosotros tengamos acceso a lo más rico de la palabra de Dios, a lo más delicioso de Dios mismo. Hoy hemos traducido el salmo que dice, prueben de Dios. Experimente y vean que Dios es bueno, ¿no? Y es esto, es comer de Dios, comer de su palabra, probar. Y cuando
probemos a Dios en el sentido no de ponerlo a prueba, sino de experimentarlo, vamos a descubrir que Dios es lo más rico que hay en la vida, en la existencia. Así que con la bendición de ayer, experimentemos lo mejor que Dios tiene para nosotros, lo más delicioso, lo más rico, lo más noble es lo que Dios tiene para nosotros, de nuevo, en todos los sentidos de la palabra. Pasamos a las bendiciones de voy a agilitar aquí que el tiempo no es mi amigo nunca. Así que pasamos a las bendiciones de Jacob para ayer. Primero, dos de Jacob, perdón, las cuatro de Moisés. Pasamos a la bendición de Moisés. Y la bendición de Moisés, como leímos, es que Asher sea el más bendecido de los hijos y que es el más favorecido de sus hermanos. Pero en el texto original dice que Asher y su descendencia sea el más bendecido. Y aquí la idea es, que quiero resaltar, es que cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace que nosotros seamos Asher, toda nuestra familia es bendecida. Todas nuestras generaciones son bendecidas. Toda nuestra casa es bendecida. Así que es tan fuerte esto. Principalmente yo traté todo el tiempo de linkar, de enlazar eso con esa cuestión de la predicación, que de nada nos vale predicar para todo el mundo y no lograr convencer o predicar a nuestra propia familia. Y el Nuevo Testamento, y hay muchos textos en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, como Pablo dice, si no eres fiel en tu propia casa, no eres digno del trabajo para el Señor. Hace que la bendición de Asher se extiende a todos los nuestros y que Dios nos ayude a hacer de esto real, que nuestra familia, que nuestra casa, que los nuestros sean bendecidos a través de nosotros y por la bendición de Asher. La segunda cosa que no podemos olvidar y que quizás como pentecostales mi parte preferida de la bendición de Hashem, obvio que sí, es la parte de los pies bañados en aceite. Como ya les mencioné, el aceite es el oro líquido, es prosperidad, es bendición, es sanidad, es adoración, es unción, es todo esto. Las 10 vírgenes, lo que hacía la diferencia entre las que encontraron con el novio porque eran prudentes y las que eran necias era aceite. Tener aceite en sus lámparas. Y el aceite es representado por el Espíritu Santo, ¿no? Así que nosotros seamos llenos del Espíritu, llenos del aceite, llenos de la unción de Dios. Y eso significa muchas cosas. Eso significa que si tenemos aceite, tenemos luz. Pero no solo tenemos luz, pero como dijo Jesús, nosotros si tenemos aceite, somos luz. Ya les dije eso, ¿no? Que en la época de Jesús era época, la luz era de lámpara. Entonces, para que la lámpara estuviera prendida es porque había aceite adentro para quemar. Y cuando se apagaba el aceite de adentro, no había luz afuera. Así que no solo para que nosotros tengamos luz, pero para que nosotros seamos luz. Y para que seamos luz, tenemos que tener aceite adentro para quemar. No solo el aceite también es esa unción y la unción es capacidad para hacer algo. Así que si Dios puso cualquier cosa en nuestras manos, tenemos que tener el aceite para tener esa capacidad para hacer lo que Dios nos ha confiado en este tiempo, en este momento. Pero yo puedo quedar aquí, creo que amerita un estudio bíblico solo para el aceite. Pero a mí lo que más me llama la atención aquí es, el aceite no es en la cabeza, el aceite no es en la lengua, el aceite es en los pies. Y yo me quedé dando vueltas de ese texto porque no, yo, ¿por qué? ¿Por qué no tendrá aceite en su cabeza? Y entonces, lo que Dios ministra a mi corazón con ese de los aceites en los pies es que no basta.
que nosotros creamos, que tengamos aceite en la lengua, que tenemos prédicas ungidas, que tenemos enseñanzas llenas de aceite. No, es donde pisamos, es cómo vivimos. No es por lo que hablamos, es cómo caminamos por la vida. Y que esto esté lleno de aceite, lleno del Espíritu, lleno de la unción de Dios. No es sobre lo que hablamos. El hablamos hace parte de ella, es consecuencia, pero es cómo caminamos por nuestra vida. Es los lugares que estamos, la conducta, los pies siempre en todos los salmos, ellos hablan. Bienaventurados los que andan en el camino de Dios. Luz para mi camino es tu palabra, Señor. Esa idea del caminar es una metáfora en toda la Biblia para vivir. Es por eso que Jesús nos llama a caminar con Él. Yo soy el camino, ¿no? Él dice, no, obviamente Jesús, no yo. Yo soy el camino. Y aquel que quiere venir tras mí, todo el evangelio es sobre un camino. Ya les dije miles de veces, los cristianos eran conocidos como los del camino. Así que por eso es tan importante estar con los pies bañados de aceites, como que toda nuestra conducta sea ungida, que toda nuestra vida, que todo nuestro caminar sea lleno de la unción de Dios, en todos sus niveles de luz, que de verdad, de capacidad, de Espíritu Santo, de fuego pentecostal, para, ¿por qué no? De, de verdad. Eh, el aceite es todo esto, es poder de Dios en la vida. Dios no quiere que tengamos prédicas, sermones ungidos. Dios quiere que tengamos una vida ungida. Y el sermón solo es consecuencia de esto. Así que hay mucha gente queriendo tener unción para enseñar, unción para predicar, pero no tiene los pies bañados en aceite. Así que empiece por ahí. Empecé con los pies bañados en aceite. Aquí el texto, tercera bendición. El texto que les mencioné, que hay toda una confusión, una polémica, una división, que uno dice que es puertas. Yo ya leí, usé el versículo que dice puertas, pero quiero resaltar el calzado, porque hay manuscritos que dice, y el hierro y sus calzados serán de hierro y de metal. ¿Por qué preferí esto por el día de hoy? Puede que en algún momento yo cambie de opinión, pero hoy yo prefiero los calzados. ¿Por qué? Por varias cosas. En primer lugar, que cuando los pies están bañados de aceite, el calzado es como, está más conectados con el tema de los pies aquí para mí. En esa época, solo solo tenía calzados quien tenía una posición de prosperidad física. Los esclavos y los pobres andaban descalzos. Una de los símbolos de que una persona era pobre o esclava era los pies, los calzados. Los pies representan mucha cosa aquí eh, en la Biblia. Pero un texto que me vino a la mente cuando estaba tratando de recibir, de preparar el pan aquí, es que cuando Moisés es llamado por Dios en la zarza, la primera cosa que Dios dice a Moisés es, quita tus zapatos, Moisés, porque el lugar que pisa es santo. A veces no terminamos de entender bien qué, por qué quitar los zapatos, pero lo que Dios estaba diciendo a Moisés es, hay un Señor aquí. Y tú tienes que reconocer que Dios es el Señor. Y es por eso que se quita el zapato, porque de nuevo el zapato está conectado, o el descalzo está conectado con la idea de esclavitud, de de reconocer su inferioridad y de respetar a un amo. Entonces, cuando Dios dice a Moisés que quite sus zapatos, es reconozca que yo soy el Señor y tú eres el siervo aquí. Tú eres el esclavo y en el sentido, no en un sentido peyorativo, pero en un sentido de reconocer la diferencia que hay aquí entre Dios y Moisés, ¿no? Y esto es bastante bonito, pero a mí me gusta que cuando dice a Asher,
Tendrás calzado de hierro y metal. Es como vas a tener una posición de autoridad. Es lo que Dios está tratando de decir aquí cuando dice que Él tiene un calzado de hierro. Y es más, en la época el metal es algo muy preciado. Entonces, todo el lugar que pisa en la bendición de Asher le es dado por heredad. Es lo que hace parte de esa bendición también. Es como Dios, cuando reconoces que Dios es el Señor, Él te honra a ti y Él te da calzados. Y este calzados para conectar con los pies bañados de aceite es calzados de autoridad y de fuerza y de poder. El metal aquí en esta época representa poder y fuerza para pisar en los lugares con autoridad. Lo que está diciendo Dios ayer es, vas a lograr pisar en donde otros no pueden pisar. Tú tendrás una posición de autoridad que otros no van a tener. Incluso me quedé pensando en el Nuevo Testamento cuando dice que podrán pisar serpientes y escorpión, ¿no? Porque yo lo que pensé es, si uno está con zapatos de hierro y de metal, realmente no hay ningún problema en pisar serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque no puede hacer daño si tú estás tan protegido con esa autoridad que viene directamente de Dios. Así que tengamos no solo los pies bañados en aceite, pero también tengamos calzado de hierro y de metal. Y eso es tan bonito porque incluso el bronce que menciona originalmente en el texto, es una de las características que se da a Jesús en Apocalipsis cuando dice que tienes pies, él tiene pies de bronce, bruñidos, sí. Y entonces es ser semejante a Jesús, es tener una autoridad así bien grande y bien poderosa con ese tema del hierro y del metal. Y por último, pero no menos importante, no es el último porque yo salté una parte importante, pero voy a decir aquí, voy a terminar por el último. Y el último es una parte que para mí fue el final, fue la mejor parte de la historia. Aquí dice, no faltará fuerzas en ti. Aquí dice que ayer hasta su último día tendría fuerza. Esta es una bendición muy linda, muy poderosa. ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad de años. La bendición que Moisés da a Asher es, hasta lo último siempre serás fuerte. Nunca, no importa tu edad. Porque algunos dicen, es que yo ya estoy mayor. Eso no, si tienes la bendición de Asher, eso no significa absolutamente nada, porque la fuerza viene de Dios. Entonces, si tienes la bendición de Asher hasta tu último segundo de vida, no faltará fuerzas en ti. Y eso es tan bonito. Y todo eso se queda claro con nuestro final. Hay en el Nuevo Testamento un personaje que es de la tribu de Asher. A veces atina. ¿Quién de ustedes cree de todo el Nuevo Testamento que es de la tribu de Asher? Y el texto dice, fulanito de la tribu de Asher, ¿saben? ¿Recuerdan, sí? Algo pase por sus cabezas, ¿no? Ni idea. Pues es un personaje que estudiamos al final del año pasado y que viene de la tribu de Asher y cumple una profecía linda y es una mujer. La personaje que es de la tribu de Asher es la profetisa Ana. Y dice el texto, y aquí es donde realmente en el Nuevo Testamento volvemos con la historia de Asher, porque dice el texto que en el templo estaba también una mujer llamada, eso es Lucas 2, en el templo estaba también una mujer llamada Ana, que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era anciana, pero aquí, mira, su bendición es tan fuerte que ella es anciana, pero ella sigue siendo profetisa y ella sigue yendo al templo y ella sigue esperando el Mesías. ¿Por qué? Porque la fuerza le acompaña, porque ella tiene fuerza hasta lo último con la bendición de Asher. Y dice, y vivió con su marido solamente 7 años.
y se había quedado viuda hasta los 84 años, pero no se apartaba del templo y siempre estaba en ayunos y oraciones, sirviendo a Dios día y noche. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene aceite, esa mujer es que tiene los pies bañados en aceite, esa mujer es bienaventurada, ella es plenamente feliz, ella es próspera, ella tiene pan en abundancia. Ella tiene todo eso que estudiamos aquí hasta ahora. Y dice el texto en el 38, ella se presentó justo en el momento que Simeón estaba con los padres de Jesús y empezó a agradecer a Dios y a hablar acerca del niño. Por eso que es una bendición para los predicadores, porque ella empieza a hablar acerca de Jesús para todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y este personaje es que en el Nuevo Testamento o sea, va a retomar así la historia de Asher, porque muchas tribus fueron olvidadas con el paso del tiempo, pero Dios siempre cumple sus promesas. Y siglos después, la tribu de Asher aparece en el momento quizás más importante de la historia, el nacimiento del Mesías. Y aquí encontramos a Ana, una mujer anciana, pero como era de Asher, tenía fuerza. Y aunque su aparición aquí en la Biblia es breve, es muy importante. Tenemos el cántico de Ana aquí, que vimos en los cánticos y no fue aquí solo un nombre en la historia, ella fue un testigo del momento esperado por generaciones. Y ella no solo es testigo, como ella reconoce que Jesús es el Salvador del mundo. El Evangelio de Lucas describe de manera muy especial y deja claro, a mí me gusta que Lucas es tan detallista, ¿no? Y él dice, Ana profetiza de la tribu de Asher. Y que aunque ella ya pasó por una vida un tanto complicada como viuda, dice que dedicó toda su vida a Dios esperando el cumplimiento de la promesa. Y fue la persona que Dios escogió para reconocer a Jesús como Salvador. Así que, aunque ayer cometió sus errores ahí en el pasado, su descendencia aún era parte del plan de Dios. Y eso queda muy claro con Ana, una mujer fiel a Dios, dedicada, llena del Espíritu Santo, que a pesar de ser anciana seguía fuerte. Y después de que perdió a su esposo, aún muy joven, dedicó toda su vida al Señor y iba todos los días al templo para adorar. Y dice que oraba y ayunaba. Y nunca perdió la esperanza de que Dios cumpliría su promesa de redención y salvador y salvación, ¿no? Nunca perdió la esperanza que Dios enviaría un Salvador. No desistió. Aún con el paso del tiempo, ella siguió firme, sin dejar que la llama de su fe se apagara, porque sabía que Dios cumpliría, Dios es fiel y cumpliría su promesa. Así que su corazón se mantuvo ahí firme y fuerte. Y el hecho que Ana perteneciera a la tribu de Asher no es solo un detalle. Eso demuestra que a pesar de los altibajos ahí, a pesar de la prosperidad, a pesar de su omisión y pasividad en algunas batallas, a pesar de su fidelidad tardía, Asher logró encontrar su camino de vuelta aquí y muchos siglos después, una de sus descendientes fue elegida para estar en el momento de la llegada del Salvador. Como profetiza, como profetiza, eso es bastante incomún para una mujer en este siglo, y como alguien que tiene realmente el discernimiento del espíritu. Así que yo me quedé muy satisfecha con el final de Asher aquí con Ana. Y obviamente el final es en Apocalipsis. Y Apocalipsis, Asher está dentro de las tribus que están marcados por el espíritu. Así que por sellados, ¿no? Por el sello de los 144,000 de Apocalipsis que hace parte de la marca del Cordero. Muy bien, aquí detenemos nuestra grabación y les escucho. ¿Qué les pareció ayer?